De combinación de buses tuvo que abandonar la mesa y recibimos a Pablo Marimán, el último expositor de este tramo de la jornada. Pablo nació en Santa Adriana en 1967, vive en Curaco, en Chonchol, es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de la Frontera, magíster en Historia y candidato a doctor en Historia por la Universidad de Chile. Desde los 90 realiza múltiples investigaciones y publicaciones en torno a la historia mapuche de los siglos XIX y XX. También ha sido uno de los autores o editor del volumen Puchahuilca, 4 ensayos de historia nacional mapuche y un epílogo sobre el futuro, se publicó en 2006. Su ponencia lleva como título El sentido de la política entre los mapuches del siglo XIX, proyecciones presentes. Mario Bupeni. Agradezco estar aquí hoy con ustedes, especialmente las gestiones de Juan Carlos, que me convenció de poder hacer una presentación. Yo, la verdad es que lo que les presento no es necesariamente una línea de investigación dentro de un proyecto determinado, sino que es una reflexión constante que uno tiene desde que participa, acompaña y es parte del movimiento mapuche acá en el Gurumap. Entonces tiene que ver con la comprensión de la política, especialmente desde los mapuches. Y bueno, me salta eso y de poderlo conversar hoy día con ustedes, pues está pasando mucha agua. Bueno, hay muchos sucesos que se están dando, que no son solamente de ahora, sino que son consecuencias también de efectos que se han dado anteriormente. Entonces hay algunas ideas, ¿no? Que están como instaladas, que a mí también me hacen ruido, ¿no? y me interesa poder discutir. Por ejemplo, una de las cosas que escuché acá es que hay un 30% de una sociedad que insiste en quedarse en su territorio, en sus comunidades, ¿no? en sus reducciones. Y esa sociedad o esa parte de la sociedad parece que cuando activa políticamente lo hace desde una modalidad o desde una reivindicación campesinista. Y esas cuestiones a veces me hacen ruido, me digo, bueno, o sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, con respecto a eso. También creo que, y a lo mejor no lo dicen los autores, pero se sugiere, a lo mejor, y otros lo pueden ver así abiertamente, de que ese 30% por lo tanto que está en los campos, que insiste en seguir, ¿no? en sus territorios ancestrales, no tiene un mayor peso político, como no lo tiene demográficamente. Y yo vivo convenciendo, a pesar de lo que he estado viendo estos años, yo empecé a activar dentro del movimiento mapuche el año 83, en una organización precisamente acá en Santiago. Y he acompañado y he visto desde dentro, ¿no? cómo se dan las dinámicas políticas, y me he ido convenciendo con el paso del tiempo de que si bien nos remeció el que demográficamente el 70% de la población estuviera en las ciudades, no necesariamente eso tenía un impacto en el desarrollo de la cultura, ¿no? Especialmente en las gestiones políticas que pueden ayudar a cambiar una condición, por ejemplo, como es la colonial. Y es más, empecé a darme cuenta que parece que ese 30% que sigue insistiendo, ¿no? de estar ahí en su, llamemos de comunidad, o en su reducción, o en lo que queda de eso,
son los que gravitan más en términos políticos a la hora de desordenarle el naipe a quienes tienen el control, digamos, o creen tener el control de la cuestión política, ¿no? Así como la hegemonía. Desde que la dictadura trató de, porque cuando empieza la memoria política, ¿no? El periodo de la dictadura, ordena, ¿no? O desordena lo que se venía dando, las reivindicaciones que se agitaron para efectos de cambiar eso, tenían en su centro el tema de la tierra. Yo milité aquí en una organización plenamente urbana, y sin embargo la mayoría del programa y lo que nosotros agitábamos y difundíamos tenía que ver con no la división de tierra del decreto 2568. Y por esas cosas de la vida me fui a estudiar al sur, de donde nunca más quise volver, porque era mi ejercicio de retornarnos al país de los, que hoy día le llamamos al país mapuche, pero en esos años. Y una vez allá me empecé a dar cuenta de que por lo general las movilizaciones por la tierra, que luego se acompañaron por las reivindicaciones culturales de su identidad, ¿no? Y de impugnar la cultura, en este caso de la escuela, la cultura del Estado, eran tan potentes que se acompañaban también de un proyecto político, de la idea, ¿no? De una política, de una autonomía política territorial. En detalle me daba cuenta que muchas veces esas movilizaciones, hasta el día de hoy, ¿no? Y como la movilización gigante que se hizo la semana pasada en Temuco, son por lo general de mediodía, ¿no? Y son movilizaciones en las cuales ustedes ven a la comunidad en movimiento. Es decir, ven a los niños, ven a la papá, ven al chachayno, ven a los padres, o sea, es la comunidad en movimiento. Y ahí hay una lectura que creo que es un poquito más profunda, porque cuando una sociedad puede zafarse de lo que nosotros no podemos, en este caso cuando somos asalariados, ¿no? Y trabajamos y tenemos un patrón y tenemos un horario, es difícil poder movilizar y presionar precisamente a mediodía. Un pequeño detalle, ¿no? ¿Quiénes lo hacen en este país? O los estudiantes, que son la población económica no activa, como se le llama, o las comunidades indígenas. Y cuando han hecho esas movilizaciones, la mayoría de las veces han irrumpido y han tratado de cambiar esa hegemonía de la cual goza el poder. La semana pasada hubo una movilización gigantesca en el centro de Temuco que no se cubrió mediáticamente porque parece que no era interés, ¿no? De los medios de comunicación de poderla dar a difundir, ¿no? Pero era una movilización que nuevamente convocaba a la mayoría de la gente de comunidades, no se veían estudiantes, por lo que eran movilizaciones muchos estudiantes, no, puros comuneros, usemos ese término para poder un poco el concepto, ¿no? Comuneros mapuches que estaban con su bandera, estaban con sus pancartas, estaban con sus temas de reivindicación de tierra y le estaban haciendo un no increíble, ¿no? Al plan impulso que había recién inaugurado 2 días antes con toda su parafernalia el gobierno, ¿no? Con la visita del presidente ahí en Temuco. Le estaban diciendo no, le estaban diciendo nuevamente en forma movilizada y de manera política. ¿Ah? Me extrañó, eso sí, que en otros momentos donde se han querido hacer movilizaciones de este tipo, la actuación de Carabineros, que siempre es provocativa, genera todo un caos, ¿no? Cuando se gestionan estas movilizaciones. Esta vez no. Carabineros, obviamente había un permiso de por medio, ¿no? Dejó fluir, pero quienes fuimos para allá entendíamos que era una manifestación política transversal y se le dijo en términos políticos, ¿no? A las autoridades, nosotros no estamos de acuerdo con ese plan porque es un plan que no sea consultado ni previa, ni libre, ni informadamente, ni cuenta con nuestra visión y además todo lo que se está haciendo ahí, la verdad es que es casi un contrasentido, ¿no? A lo que es la lucha y la reivindicación del pueblo mapuche. Entonces, yo me imagino que esas prácticas políticas y esos liderazgos que esa semana que pasó hicieron una convocatoria y que no la hacen, ¿no? Montándose en la estructura del Estado, y muchas veces la hacen desde la lógica política que nosotros conocemos por medio de los partidos o de los movimientos, sino que la hacen en una especie de usanza tradicional, ¿no? Y que provocaron esa marea que inundó Temuco nuevamente, tiene una lógica
que sería bueno no perder de visión. Y es la que a mí me interesa poder investigar un poco y de forma más profunda, ¿no? Ver cuál es la profundidad histórica de esa lógica, porque quienes hicieron esa convocatoria se dieron con meses de anticipación la tarea de ir por territorio, de ir por comunidades y hacerle un percucún, hacerle un saludo, hacerle un notán, hacerle una conversación en Chefocún, en Mapudungun, y por tanto activar todo un protocolo que es propiamente mapuche, de informarnos y decirle que es necesario. Y cuando se hace de esa manera, la gente lo cree y rompe y entra en estos espacios para desordenarle la política, ¿no? De manera organizada y conjunta a quienes creen tener la hegemonía en un momento dado. Entonces es parte de mi preocupación durante todo el tiempo tratar de sondear esas maneras, esas formas, esas racionalidades, y creo, y aquí me atrevo a decirles que son también una alternativa de ser política, que es bueno considerarla a la hora, ¿no?, de pensar en los proyectos políticos. O sea, una cultura no por estar más reducida o por ser más tradicional, uno la tiene que dejar en desuso por la modernidad, o por las lógicas que hicieron la política actual, y especialmente que se hace desde el poder o desde el colonialismo, como se mencionaba. Entonces, me lanzo, digamos, en esta idea de captar, ¿no?, el sentido de la política y de poderlo explicar. Yo una de las cosas que es importante cuando uno se mete en esto de la historia, ¿no? El Chefocún, que es lo que ustedes pueden leer acá abajo, ¿no?, se dice Rupaluchi Zongun, los asuntos de la historia que han pasado en la historia. Pero que para que nosotros lo comprendamos, ¿no?, porque hemos pasado por la escuela argentina, por la escuela chilena, ¿no?, y trabajamos mucho en la etapa y con los periodos, yo me podría concebir la siguiente idea para que no nos perdamos. O sea, la historia mapuche tiene un periodo contemporáneo que es ese amarillo que se ve allá en la parte superior de su derecha, y hay un periodo antiguo. Cuando yo les digo este trabajo, que es una exposición más que una investigación profunda, que tiene que ver con esta experiencia de vida que hemos tenido al estar también mirando el movimiento, hay un periodo antiguo que es, por cierto, en el cual se surge, nace y se desarrolla esa tradición política, que es la que me interesa indagar y poderla captar en su lógica. Pero hay un periodo contemporáneo, ese amarillo que ustedes ven acá, lo que separa a ambos, un periodo de otro, es un instante trágico en la historia de la sociedad mapuche, que es la guerra que se le hace, ¿no?, que le hace el Estado argentino, que le hace el Estado de Chile. Esa columna roja que ustedes ven ahí, que separa ambos tiempos, tiene que ver con esa guerra, que no se habla, ¿no?, pero que es la que funda cosas completamente distintas. O sea, hablar de la situación mapuche y de su pensamiento y de su quehacer en un contexto es muy distinto a pensarlo y plantearlo en el otro. O sea, yo lo que no puedo hacer es confundirme y creer que lo que veo en el tiempo contemporáneo, por ejemplo en mi presente o en mi historia reciente, es lo que fue la sociedad mapuche desde siempre. ¿Por qué? Porque desde esa etapa roja que ustedes ven hacia adelante, que cubre todo eso amarillo, hay una situación colonial en la cual hay mucha interferencia del Estado, hay mucha interferencia de la Iglesia, de los juzgados, y de todo este pack que viene con el poder que se toma en estos territorios. Pero sin embargo, el periodo anterior es un periodo que lo podemos llamar precolonial, es un periodo de independencia política territorial, donde la cultura fluye, ¿no?, donde se funda esa tradición de mucho tiempo atrás, y que va marcando una forma también de hacer y razonar en términos políticos. A ver, la racionalidad. Como uno trabaja con esto de la historia, tiene que meterse con fuentes. Y obviamente si yo me voy a meter en el periodo antiguo, voy a tener que recurrir a fuentes. Podemos cuestionar las fuentes, pero yo le quiero hacer una discusión de sentido. Podemos profundizar si la fuente es realmente, ¿no?, la que valida lo que se está diciendo. Les sintetizo algo que
que es bien para mí importante, porque creo que se va a entender la política, cómo se ha comportado desde ese tiempo que lo voy a hablar hasta el presente. Aquí se hizo mención en la disposición anterior, ¿no?, que los parlamentos fueron la manera política de resolver el tema de la guerra entre españoles, ¿no?, y mapuches. Y esos parlamentos no fueron uno, no fue Quilín nomás, sino que fueron 20 y tantos. Y se dijo también que esos parlamentos, por acuerdos y pactos políticos, se hicieron con la misma república. Se mencionó Tapigüe. Creo que Nelson Lowe, que estaba por acá, hizo una exposición exclusiva, ¿no?, acerca del parlamento de Tapigüe, que es de 1825. Decirle que ya se citó aquí a Jorge Pitre y a Lenin Casanova, pero también otros que están en esto, de que hay un tiempo en la fundación del Estado en el cual se concibió que los mapuches podíamos ser parte del Estado. Y eso es muy importante porque creo que hay una tradición política entre los chilenos que concibe que nosotros cabemos dentro del Estado. O sea, por lo tanto, quienes hicieron la guerra a los mapuches, no acá en Chile, imagino que en la Argentina también, son una de las expresiones políticas dentro de la sociedad Winca, pero no es la totalidad. O sea, yo no puedo condenar a la sociedad Winca así en su generalidad, sin ver que, por ejemplo, y cito dos ejemplos, Bernardo Higgins, ¿no? Sabemos hoy día que antes de darse el abrazo que dicen que se dio, ¿no?, con San Martín cuando realizan el proceso de independencia, manda una carta a los loncos para decirle que en cualquier caso de lo que pase con la guerra, pero ganando ellos, ¿no?, los patriotas, los llamados patriotas, le van a respetar sus tratados y pactos. El padre de la patria de este país, disculpen que use esa expresión, pero cree que hay que respetar los tratados y pactos con los mapuches. Y fíjense que el sucesor de O'Higgins, que es Ramón Freire, hace el parlamento de Tapigüe y antes el parlamento de Yumbel. Y crean, mediante el pacto, la idea de que son una familia. Por tanto, hay una alianza. Y esa familia se sigue constituyendo a través de un río, que es el río Bido, donde se separan dos potestades y soberanía. La propiamente mapuche y al norte, la propiamente chilena. O sea, de puño y letra, aquí hay autoridades de Estado que representan una corriente de la sociedad chilena que cree que el Estado se puede construir de manera conjunta y que los mapuches no tienen por qué desarmarse y terminar no con levita, corbata y todo eso haciéndose diputados de nación, sino que van así como son. Bueno, de esto no se nos habla, ¿no? Pero fíjense que en la historia de Chile, y entiendo también que en la historia argentina, ese grupo perdió el control del Estado. Y quien tomó el control del Estado fue quien en definitiva después va a poner el pie en el acelerador para que se pase a la retroexcavadora, ¿no?, en adelante, y se haga esta guerra que duró 25 años, que es la llamada guerra de pacificación. Fíjense que ese grupo publicaba como en estos medios del Faro del Biobío idea en la cual ellos creían en 1833, aquí estaban salidos, ¿no?, del proceso de independencia, se agarraron los bandos, ¿no?, perdieron los que creían que los mapuches tenían que estar al Estado, ganaron los que creen de que hay que pasar a la nada. Y en estos medios se puede observar de cómo ellos están alentando que los mapuches peleen entre sí mismos. Que ojalá en sus guerras fratricidas se hagan pedazos, porque en la medida que se hagan pedazos las posibilidades del Estado de hacer ocupación real y verdadera de los territorios mapuches se hace efectiva. Hay un caos tremendo en ese periodo, y en ese periodo fíjense que aparece un pacificador. Le vamos a poner el nombre de pacificador que está en boga, ¿no? Hoy día están hablando de la pacificación de la Araucanía con el plan este que están impulsando por parte del gobierno. Y uno de esos pacificadores es Manuel Güell, el lonco Manuel Güell. En 1837, todas estas perturbaciones que se crearon después de la guerra de independencia, que son más o menos las mismas perturbaciones que se crearon después del golpe de Estado del 63 acá, agitan tanto a los chilenos como a los propios mapuches. Los mapuches están entre ellos recriminando, ¿no?, porque con quien hicieron un pacto, que fueron los españoles, los terminaron después, perdieron la guerra, ganaron quienes no tenían que ganar y les pasaban la cuenta.
hay mucha muerte, mucha masacre que se lleva a cabo en esos entonces. Y fíjense que en ese estado de desastre, ¿no? En ese estado de posguerra, los mapuches son capaces de contener lo que es la guerra interna que tienen hasta ese momento. Y esa contención de la guerra interna, por lo tanto, no se la deben al Estado. Una de las cosas que uno quiere leer acá es que los mapuches no necesitamos el Estado para autogobernarnos y obviamente controlar nuestras disensiones internas y nuestras luchas fratricidas. Y el Parlamento de Oroa de 1837 se torna en eso, en un espacio en el cual convergen todos los territorios del medio ultramapu en Mallín Tregue, que es los llanos de Oroa, este es un sitio histórico, un hito, ¿no? Y en los cuales la figura de Manil Huelu se ratifica como uno de los líderes máximos, un principal, que cuando él está en los encuentros mapuche da la garantía, ¿no?, de que lo que ahí se diga se va a cumplir. Entonces hay un mecanismo, ¿no?, que se viene a realizar. La dinámica de los parlamentos es, parten en Coyico, siguen por el parlamento en Yamuco, de Yamuco se pasan a Trustrú, de Trustrú se pasan a Maquegua y de Maquegua se van a Borroa, o sea, Tragún, para efecto de obtener, digamos, la pelea. Y llegar a un entendimiento entre ellos y la geoestrategia muy clara, que lo dice Mayín y que refrenda el Parlamento de Borroa, es geoestrategia, ¿no? Es interés estratégico. La geoestrategia es, lo único válido aquí es la línea del Biobío. Hay una frontera y es el río Biobío. Y la vocación nuestra es la independencia. Y se dará cuenta por qué lo dice. Porque en esta carta que le envía el mismo Mañil a un general argentino, tienen toda la libertad de comunicarse con ellos, le cuenta al general argentino que el gobierno de Mon creó una provincia sin siquiera preguntarle a ellos. Hoy día deberíamos previa, libre, informadamente, sin siquiera preguntarle, de crear una provincia que se llama Arauco, el pleno territorio mapuche. Cuando la modalidad, dice él, es los parlamentos, y les vuelve a recalcar, ¿no?, que la frontera es el río Biobío y que ellos están en toda su libertad y en toda su independencia de poder llevar a cabo, ¿no?, sin que esté la tutela del Estado. Sí. Que manda la carta En esa época el presidente de la Confederación Argentina. Era el presidente, era la máxima autoridad, Claro, o sea, se están entendiendo con los poderes, que entiendan bien esa mecánica. Bien, miren, le quiero darle alimentar el imaginario de esto. Este es el segundo que le hace el Norco Namuncura al intendente Bascuñán. El intendente Bascuñán es de la zona de Los Ángeles, donde está sentada la capital judicial, y quiere irse a meter el territorio mapuche sin avisarle a nadie, ¿no? Entonces Namuncura le dice al enviado, ¿no?, al mensajero del intendente: día al intendente que se ha venido a pisar nuestras tierras trayendo buenas palabras, no tengo inconveniente para escucharlas, pero que al hacerlo no desmentiré jamás la costumbre observada por mi antepasado yendo a parlamentar a una cueva como ratones donde nadie puede oírnos, que sus misiones de paz y sus palabras buenas las escucharé a presencia del sol, al aire libre, al pie de la cruz, que es el lugar donde mi antepasado, muy importante los antepasados dentro de la cultura mapuche, han recibido los correos, comisarios y demás enviados del presidente cada vez que han sido portadores de buenas razones. Y por fin, que yo necesito para oírlo, que nuestras palabras las tome el viento y las lleve hasta el último mocetón del Putalmapu. O sea, aquí hacemos todo política, aquí participamos, escuchamos, ¿no? Pero nadie va a negociar, ni le encargamos a nadie que haga una negociación en secreto entre cuatro paredes. La figura está clara, ¿no? Yo no veía negociar una cueva como ratones. Cuando uno esto lo dice en el contexto de una comunidad, la gente lo capta de inmediato. Se sonríe y dice Fedei mal. Así es. Pero Federal, así no es ahora, porque la forma de hacer política es precisamente la que, y aquí aprovechando que está la gente del Puelmapu, ¿no? La respuesta que le da el loco Paimechur a Lucio Mancilla en 1869, le destaco lo que está en negrita, ¿no?
él le dice a ese militar que quiere exactamente sacar un acuerdo ahí entre cuatro paredes, porque él no hacía sino lo que ellos querían, que su deber era velar por su felicidad, que él no les imponía jamás, que entre los indios no sucedía como entre los cristianos, donde el que mandaba, mandaba. Entonces aquí yo empiezo como a perfilar, ¿no? O sea, bueno, aquí no es cosa de decidir qué es lo que se hace. Parece que el espacio de decisión del pueblo del mundo mapuche tiene mucha participación del conjunto, ¿no? de lo que son sus agregados, sus segmentos, como ustedes lo quieran llamar, y por lo tanto una autoridad no habla a nombre propio, sino que necesariamente tiene que hablar a nombre de ese conjunto, de ese contexto. Entonces imagino que un montón de veces se equivocan las autoridades de este país cuando en el plan que está inaugurando la semana pasada, acá invitan a algunos que no sabemos qué representación tienen y hacen tomar acuerdos en pueblos, ¿no?, que no sabemos de qué son exactamente. Entonces esto no se condice obviamente con la manera de hacer política. Esta me parece genial, voy a terminar, ¿ya? El loco Mariñanco le dice al coronel Barbosa en 1860, Mariñanco está acosado por las tropas chilenas y hay una pelea entre los mapuches, está peleando con la gente de Cholchol, y cuando ven que el general atrapa, ¿no es cierto?, a Mariñanco, y el general lo quiere hacer negociar entre cuatro paredes, en esa lógica su base se va, lo deja solo, y se van a pelear del lado de quienes estaban acosando, lo que eran los de Cholchol. Y en eso el general le pregunta, ¿no?, qué le sucede, y una de las expresiones que dice el loco Mariñanco es: en la guerra vale más tener amigos entre los enemigos que enemigos encubiertos entre los amigos. Bueno, yo saqué esta parte, es mucho más larga, pero creo que nos da un poco a entender, ¿no? O sea, hay que ver quiénes son verdaderamente nuestros amigos, quiénes tenemos al lado, y lo otro, si nos vamos a la confrontación, porque si queremos jugar, no, con las papas calientes y todo eso, tenemos que saber también que en el otro lado podemos establecer alianzas y correlaciones para efectos de que esta cuestión no se nos vuelva en contra. Pero ojo con eso, ya no hay las conclusiones, porque se me pasó el tiempo mío. No, pero está buena. Esto va a ser libertad. Bueno, algunas lecciones. No hay una forma de hacer política, sino múltiples formas. Se puede hacer política desde fuera como desde dentro del Estado. En ese tiempo en el cual nosotros observamos que el periodo antiguo, ¿no?, de la historia mapuche, la política se hace enteramente desde fuera del Estado. Pero hay muchos que en este siglo han transitado, ¿no?, a empoderar instituciones como los municipios, o quieren llegar a ser o ocupar puestos en secretaría o ministerio, y yo creo que no hay que juzgarlo ni decir que está mal. O sea, están en un camino, pero creo que un camino, el moderno, ¿no?, este de empoderar el Estado, no tiene por qué ponerle obstáculo o negar a cualquier construcción política, ¿no?, de poder y de fuerza desde fuera de los márgenes del Estado. Creo que la autonomía política territorial, si bien le saca ciertas, ¿no es cierto?, competencias al Estado, es la posibilidad de ir desarrollando de manera autónoma aquellas fuerzas o aquellas formas que son propios o características de la sociedad mapuche, y no tan hegemonizada o parametrada, digamos, por el Estado. En la sociedad mapuche no había un centro o polo de poder, sino una multipolaridad de centros, el medio y armado. Por lo tanto, cualquier gobierno que llegue y quiera establecer de relación con uno y empoderar a uno, está destinado, digamos, al fracaso. Y en parte es lo que han hecho cada uno de los gobiernos, especialmente después de la dictadura militar, en el sentido de no construir una política de Estado, que no hay una política de Estado. Quizás la política de Estado es que no hay política de Estado, pero en el fondo cada uno de los gobiernos que ha entrado, desde la dictadura hasta acá, arma una agenda y arma a su interlocutor. Y esa cuestión es nefasta, ¿no? Entonces alimentan a uno, o
Hoy día están levantando un grupo que se llama ENAMA, ¿no? Le están dejando capitales acá en la Corfo y le están poniendo una universidad indígena para que la administre. Y quebrando el movimiento. Y quebrando el movimiento porque la están dejando en un lugar que está reivindicado por otro. Entonces el juego está claro. Esa cuestión no sirve. O sea, aquí, como en los antiguos parlamentos, se sientan todos, ¿no?, a representar y a conversar sus intereses, o se pierde la oportunidad histórica. En la historia pasada, o colonial, que es esta que hablamos, se comparte una geoestrategia ante el Winca, una vía independiente y soberana. O sea, hay un orden, hay un parámetro para ejercer la política, hay una geoestrategia. No podemos decirle que la gente pelea por pelear nomás y por... No, si los tipos tienen claro, Mañil tiene claro, los locos tienen claro, de que hay un límite, de que eso está acordado en términos jurídicos y que se pacta mediante estos parlamentos y sus respectivas ritualidades. No anda de azar. Si bien las alianzas en el pasado los confrontaron a los pueblos mapuches entre sí y también ante el Winca, en la historia contemporánea, es decir, en el tiempo que nos toca transitar a nosotros ahora, en el cual se vive esta situación general colonial, se impone una premisa básica. Más que competirnos entre nosotros e imponernos una estrategia por sobre todo, hay que complementarnos. Hay que hacer Iñeguaín, hay que hacer Nehuentuleaín, o sea, una sola fuerza, un solo cuerpo. Si uno quiere transitar por el Estado, bien. Si uno lo quiere hacer autónomamente, bien. Pero tienen que haber puentes y vasos comunicantes, o si no, nos salimos de esta situación. Por último, se viene el bicentenario del Parlamento de la República, 1825-2025. ¿Qué vamos a hacer? Chile suscribió los tratados en el cual reconoce el Biobío y la separación de potestad y poderes, ¿no? Potestad y soberanía entre ambos. Y la fecha no la podemos dejar pasar. Sobre todo ahora en que la cuestión no avanza para ningún lado y estamos dando vueltas, no aparecen con créditos, con platitas, no hacen sonar el asunto de la participación mediante esta política de cuotas, pero que el poder de los partidos chilenos, ¿no? Y estas otras medidas que son de ministerio y que nos pasan gato por liebre, ¿no? Nos dicen que el Ministerio Indígena es la institucionalidad indígena. La institucionalidad indígena es esta que estamos hablando, estos consejos de lonco, son las instituciones propiamente religiosas, de salud, esas son instituciones indígenas que hacen por generar el autocontrol y el autogobierno. Lo demás es institución del Estado, modernizada, interculturalizada o indigenizada, como ustedes lo quieran decir. Todo eso está aquí.